Hoy me da mucho gusto tener aquí en esta mesa a dos periodistas a los que quiero y a los que admiro, que pues, tienen un libro que no está nada mal. Se llama La Tropa, ¿por qué mata a un soldado? Daniela, ¿cómo estás? Me da mucho gusto. Bien, buenas noches, Carlos. Hola, ¿qué tal? Que de entrada la idea ya es interesante, que es ver nuestra tragedia cotidiana desde otro ángulo, ¿no? Desde los soldados, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es, lo cuentan en la introducción un poco y lo van contando a lo largo, pero ¿qué tan difícil, Daniela, llegar a ellos? ¿Qué tan difícil estas figuras allá, estas figuras un poco tan vapuleadas también, ¿no? Tan vapuleadas por mil razones, que son, dicen aquí, 11,000 denuncias de derechos humanos, quejas. ¿Qué tan difícil es llegar, acceder? ¿Qué tal? Bueno, no, o sea, ahorita a la distancia creo que podría decir que no es tan difícil, porque en realidad el primer acercamiento fue sencillo, sorprendentemente para nosotros incluso, ¿no? Poder acceder a la prisión militar fue algo que no fue tan complicado, y a lo mejor Pablo va a tener otra impresión sobre los otros acercamientos, pero ahorita que te escuchaba pensaba que lo más difícil no fue cómo llegar a ellos, sino cómo sentarnos y platicar con ellos, ¿no? O sea, qué implica ética, humana y periodísticamente sentarte a hablar con personas que forman parte de una institución que ha sido acusada de graves violaciones a derechos humanos, personas con las que tienes un intento de generar confianza para poder hablar de cosas más allá de las obvias o superficiales, pero a las que también tienes que cuestionar, porque con las personas que hablamos, algunas de ellas estaban señaladas por crímenes, y también el ingrediente de que ellos mismos han sufrido violencia estructural, institucional, hablo de la vida en este país, pero también dentro de la institución. A distancia, para mí lo más difícil es eso, fue encontrar una manera congruente y una manera profesional y una manera humana de poder acercarnos y escucharnos, ¿no? ¿Y cuál fue esa, Pablo? Pues fue desarrollándose según íbamos hablando con ellos. Yo recuerdo los primeros viajes que hacíamos a la prisión militar allá por 2015, que salíamos eufóricos después de las primeras entrevistas, ¿no? Porque se dice pronto, y es verdad que entrar fue fácil, otra cosa fue convencerles de que se sentaran con nosotros y que platicaran no solo de las cosas del evento que les había llevado allá adentro, sino de su vida, de quiénes eran ellos antes del ejército, quiénes son ellos en el ejército, por qué entran al ejército, de dónde vienen, a qué se dedican sus papás, y luego también qué piensan de ciertas situaciones y en sus casos, porque claro, evidentemente todos tienen una justificación de por qué habían llegado allí, todos los que entrevistamos en la prisión militar están en proceso condenados por homicidio, y teníamos que tratar de hurgar en las situaciones para entender, o para tratar de entender, en fin, eran conversaciones larguísimas, y luego en el metro, en la combi, cuando volvíamos, hablábamos, ¿no? Todavía excitados de, hostia, qué entrevista hemos hecho hoy más increíble, ¿no? Y aún se me ponen los pelos de punta cuando lo pienso. Y a la vez, según pasaban las estaciones de metro, ¿verdad?, la sensación de euforia se iba difuminando en favor de otra que tenía más que ver con la culpa por no haber sabido uno quizá comportarse, aunque eso no lo demostrara delante de ellos, pero sí comportarse en el sentido de... ¿Qué culpa? Es interesante, ¿qué culpa podías tener? Pues caray, estás hablando con personas que juraron defender al pueblo y que están recluidos por hacer lo contrario, ¿no? Entonces, la excitación de hablar con ellos choca con la culpa de alguna forma empatizar. Entonces, sí, era muy raro. ¿Te pasó a ti también? Sí. Pero hay una lógica en esa empatía, ¿no? Es decir, hay la lógica de que no deja de ser un ser humano que está metido en estas lógicas, ¿no? O sea, sí hay una lógica como por oficio, uno llega y le pide a alguien que no conoce que le abra su vida, y entonces tiene que haber ahí un esfuerzo, un intento de tener cierta confianza o empatía con ellos para poder abrir a diálogos de cosas graves, o de cosas graves como las acusaciones, o de cosas personales como su propia historia personal, pero también lo hay porque, pero también es complicado porque ¿cómo te relacionas con una persona que por un lado empatizas con ella porque tiene familia, porque con su vida quiere honrar a su familia, porque compartes gustos de música o de etcétera, o de películas? Sí, porque mató a alguien. Y por otro lado mató a una persona, ¿no? O sea, ¿cómo
podíamos convivir con las dos personas por separado o podíamos relacionarnos con las dos personas por separado, pero tener una relación clara con las dos personas en una sola, que es esa complejidad humana, es lo complicado. Porque también, por lo menos en lo que yo me quedo de aquí, es que también es cierto que, a ver, este no es un retrato de la maldad. No. En esos términos no son psicópatas No. malvados que hacen el mal porque conocemos esos, ¿no? Esos son los asesinos seriales, esos son, y existen en el mundo. Y por eso es que creo que a lo mejor ahí es donde cabe esto que plantea aquí. Este no es un retrato del mal, este es un retrato de hombres puestos en una institución, puesta en una situación, que se encuentran en las situaciones y toman las decisiones que toman. Yo creo que no es un retrato del mal absoluto, del mal psicopático que tú planteabas, pero sí es un retrato del mal ejercido en situaciones límite. Es decir, en muchos casos nos hemos encontrado situaciones en las que el soldado elige matar. Y también estuvimos buscando, también como necesidad personal casi, profesional y personal también, a alguien que dijera no. Yo tomé otra decisión. Sí, tomé otra decisión. Y eso nos parece extraordinario también, por eso lo contamos ahí. Porque dijimos, bueno, pese al peso de la institución, pese a la violentación que sufre el cuerpo del soldado durante el adiestramiento y durante el adoctrinamiento que ha generado la guerra contra el narco, primero de Calderón y luego de Peña, hay alguien que dice que no. Eso es extraordinario. Entonces, sí, o sea, no es un... Hay alguien que toma otra decisión, ¿no? Sí, eso sí es hay. interesante. Es decir, Sí, hay varios que toman. Eso sí, y estos toman la decisión equivocada, claramente. Ahora, también toman la decisión equivocada tiene muchos matices, porque, para empezar, ¿qué tan libre es la decisión con la que alguien de decir, yo quiero ser soldado? Por la experiencia que nosotros acumulamos de las entrevistas es que no se trata en realidad de una decisión libre como tú decidiste ser periodista o yo decidí ser reportera, tú decidiste venirte a vivir a México. O sea, hay una libertad que no es tal por la cual una persona en esas condiciones de precariedad y de vida muy castigada decide ser soldado. Y ahora también de cómo decides matar o no matar, también es una decisión, entre comillas, que está permeada de un montón de cosas. Está permeada de la capacitación que ellos reciben, está permeada del contexto, está permeada de las indicaciones o de las órdenes que reciben, contradictorias muchas veces por parte de sus mandos, está permeada por el miedo de sentir que si tú no disparas a donde puedas o como puedas o a quien puedas, te van a matar a ti. Claro que tú no quieres morir porque tienes una familia a la que quieres volver a ver. O sea, está permeada por el tipo de arma que tienes, ¿no? Uno de ellos nos decían, bueno, es que está muy bien, el manual del uso de la fuerza dice que yo tengo que disparar para que la persona no se mueva, inmovilizar y no para matar. Dice, pero a veces con el tipo de arma que tenemos eso es imposible, ¿no? O sea, tú disparas y matas, pues. Sí, un calibre 5.56 que usan ellos, el FX, no hiere, la mata. Ayer viendo a esta parte del ejército mexicano, ¿qué impresión te llevas de la institución hoy? Es decir, porque... A ver, conociste sus procesos porque viste los expedientes, viste lo que es la justicia militar, lo vieron los dos, vieron lo que es el campo militar número 1, donde ellos están presos. Supieron sus procesos, de sus vidas. ¿Dónde está hoy el ejército mexicano al que se le van a asignar en los próximos años muchas más labores? Pues mira, yo esta mañana estaba medio cabreado porque justo estaba viendo la respuesta que le da el presidente a por qué ayer... Lo que pasó en la Huacana. Sí, lo que pasó en la Huacana. Los soldados estos que se dejan desarmar y retener por un grupo de comunitarios de un pueblo, no sabemos quiénes son. Y ayer nos contaba el ejército que se los liberaron porque les devolvieron un Barrett calibre 50 más no sé qué otras armas, ¿no? Y entre tanto ves creo que había un capitán que era el de máximo rango, era un pelotón, entonces eran como 8, 9 o 7, y el resto pues sería persona de tropa, ¿no? Y los ves, y esta mañana pensé, digo, es que caray, los han convertido en un mensaje político. Y eso es una mierda, porque estás de nuevo utilizándolos. O sea, los llevan utilizando 12 años y ahora, por lo que pasó el otro día, parece que los siguen utilizando. No sé, me pareció bastante ruin. Sí, porque es igual, ¿no? La utilización. Ese es un análisis que hacemos en el libro. O sea, nosotros intentamos explicar las formas simbólicas en las que el ejército mata a una persona, a un ciudadano, pero también las formas en las que una institución militar mata a una persona para convertirla en soldado, ¿no? Y cómo la utiliza de distintas maneras. O sea, un soldado es utilizado para salir a las calles a combatir el crimen,
pero también un soldado es utilizado para, o sea, no sé, necesitas un héroe para sostener el discurso de tu guerra contra el narco, entonces usas a soldados que fueron asesinados en enfrentamientos, ¿no? Pero también necesitas un soldado castigado porque los reclamos de justicia son cada vez más fuertes, entonces agarras un puñado de soldados y los metes a la cárcel, que son algunos de los procesos que vimos, y entonces cuando ese soldado sale, que muchas veces hablamos también con soldados que ya son, o sea, fueron dados de baja o que causaron... Sí, no dejan de ser carne de cañón, ¿no? La palabra es terrible, o sea, usarla en este momento, la frase, pero sí, son carne de cañón. O sea, cuando hablamos con los soldados que después de todos esos procesos dentro de la institución, o sea, uno de ellos nos decía, yo no voy a poder volver a ser normal. O sea, yo fui formado desde los 18 años en el ejército para ser una persona violenta. Yo no puedo encontrar un trabajo que no sea de guarura, que no sea de guardia de seguridad, y yo no voy a volver a ser una persona normal. Y eso también habla de un uso y un desecho de las personas por parte de una institución que también tiene, o sea, como... Y hay... Ayer también supimos de una menor muerta, ¿no? Bueno, es que es el doble rasero de la Secretaría de la Defensa. Y yo llevo desde el domingo tratando de conseguir una versión de Sedena acerca de esta historia y no la dan. ¿De la de Nuevo Laredo? Sí, no la dan. No, hay una versión de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León. Raimundo, que trabaja desde hace muchos años allí, que es una persona de confianza del Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, que documenta esta situación. El viernes parece que hay un enfrentamiento en Nuevo Laredo, parece, porque no se sabe cómo fue, pero bueno, parece que hay un enfrentamiento y que en el fuego cruzado las va a golpear una niña que iba en un carro con su familia, de 5 años, muere. ¿Qué dice la Sedena? Nada. ¿Qué dice el presidente? Nada. Y es lo de siempre, es opacidad, falta de transparencia, falta de rendición de cuentas. Entonces, pues, de nuevo, sí, carne de cañón, los soldados, carne de cañón, los daños colaterales. ¿Saben si ya leyeron el texto? Digo, porque el texto ya estaba publicado de otras maneras, ¿no? Cuando ganó el premio, si sus entrevistados conocen el texto. Algunos. ¿Algún comentario? No. Tenemos que llevarlos todos. No, dice. Nos gustaría mucho, la verdad. Además, nos gustaría mucho porque pensamos que no es un ataque hacia ellos para nada. O sea, pensamos... Además, o sea, no es. No sé si... Seguramente, si no lo leen, pensarán que es un ataque. Si lo leen, siento que se sentirán identificados con las cosas que decimos y las reflexiones que aportamos. Sí, y ahí también lo platicamos mucho, ¿no? O sea, creemos que es un libro que puede ser difícil que tenga una unanimidad, en el sentido de que habla a favor de alguien o en contra de alguien, o de que es un libro bueno o no, de que pueda gustar o no, porque, o sea, es difícil que a los familiares de las víctimas asesinadas o de las víctimas del ejército mexicano les pueda gustar un libro así, o les puede interesar incluso leerlo, ¿no? Es difícil también que a parte de la tropa o de los soldados o de los mandos les interese, o sea, o les tengan algún acuerdo con él. Porque creo que el libro, y eso sí fue algo que nosotros intentamos mucho desde que empezamos el proyecto hace 4 años, es como extender el blanco y el negro y abrir una gran paleta de grises de todo lo que hay en este contexto. Y yo creo que lo deberían de leer los mandos, y lo van a leer, vas a ver. Y lo debería de leer mucha gente para entender, entre otras cosas, por lo que nos viene, porque estos señores son los que van a estar en las calles. Se llama La Tropa, ¿por qué mata a un soldado? Daniela, gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Buenas noches, que les vaya muy bien.